Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto volverles a saludar en una oportunidad más que Dios nos concede para predicar su poderosa palabra de salvación. Qué bueno que ustedes están ahí listos para recibir esta palabra. Yo les ruego que no se muevan de su lugar, que estén atentos estos 30 minutos en los que Dios me permite predicar este mensaje que tiene por título Conversación en el más allá. Hay gente que duda que pueda haber vida después de muerto. Hay gente que duda que pueda uno tener la vida eterna. Pero eso es precisamente lo que la Biblia nos habla de la eternidad de Dios, la eternidad de los hombres y Dios. El hombre puede ser eterno como Dios. Hoy en día es muy fácil lograr la vida eterna. Hoy en día es muy fácil venir a Jesucristo. Hoy en día es muy fácil ser como Dios, eterno como Dios es. Bendito y alabado sea su nombre. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16, pasaje central de la Biblia, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. Te damos toda la gloria, Señor, en este día. Gracias por la oportunidad que me concedes de predicar tu palabra. Yo te ruego una bendición grande para las personas que escucharán este mensaje. Y si hay alguien que ya lo está escuchando, bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la gloria es para ti, Señor. Igualmente te pido de tu misericordia, Señor, para aquellos que sufren de algún achaque, de alguna enfermedad. Sé con ellos en este día, en el nombre de Jesucristo. Toda la gloria te damos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios maravilloso. Alabado sea Jesucristo. Decía que hay personas que dudan de la vida eterna. Hay personas que dudan que se pueda tener vida después de muerto. Pero en la Biblia encontramos una conversación que es en realidad un lamento de un hombre sufriendo las llamas eternas. Allí en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, encontramos una narración, y voy a tratar de ir por parte en esta larga narración que encontramos en este pasaje bíblico. Capítulo 16 de Lucas, desde el versículo 19, nos dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¡Qué contraste! Dos polos, dos hombres. Uno que era rico, que le sobraban las cosas, la comida, las fiestas, los días felices. Un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero no tenía a Cristo. Un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Era espléndido con sus invitados. Era espléndido en cada banquete que se servía cada día ahí en su hogar. Pero en forma contraria estaba ahí un mendigo, un hombre que sufría, un hombre que carecía de todo. Pero Dios estaba con él. Bendito y alabado sea Jesucristo. Ahí estaba el hombre rico cada día, festejando cada día con esplendidez, dice la Biblia, con ricos manjares. Tenía sus posesiones, tenía dinero, tenía riquezas, pero no tenía la vida eterna, no tenía la salvación, no tenía a Dios de su lado. Pero había un hombre que sufría, un hombre que carecía de todas las cosas, que no tenía familia, que no tenía un techo, que no tenía una mesa donde sentarse a comer, que no tenía el alimento básico para cada día.
Y aún peor todavía, dice la Biblia, que venían los perros y le lamían las llagas. O sea que aparte de ser pobre, carente de todas las cosas, era un hombre que además estaba enfermo, pero que Dios conocía su situación, que Dios sabía lo que le acontecía cada día a este hombre llamado Lázaro. Así como Dios conoce tu condición, conoce tu situación, tal vez estás pasando por una situación difícil, de enfermedad, de carencia, de una situación crítica, pero Dios está contigo. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce, aleluya, Dios conoce tu plegaria, tu oración que se eleva al cielo en los momentos de necesidad cuando tú clamas a Dios, porque seguramente el rico no lo hacía. La Biblia no tenía, dice la Biblia, que el rico no tenía a Dios, porque seguramente que no clamaba, pues tenía toda la riqueza, tenía esplendidez en sus banquetes, dice la Biblia. ¿Qué necesidad tenía de clamarle a Dios? Si lo tenía todo, no se acordaba de Dios. Pero ahí estaba Lázaro, que seguramente clamaba a Dios cada día, en medio de su dolor, de su ansiedad, en medio de su problema, este hombre que carecía de todo. Pero al final era un hombre rico, más rico que este hombre rico. Sí, Lázaro era más rico que este hombre rico, porque estaba con Dios. Dios estaba de su lado. Porque la Biblia dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¡Qué tremendo! Aquí se acabaron las riquezas, aquí se acabó la alegría, aquí se acabó esa esplendidez, el orgullo que poseía este hombre. Y dice la Biblia en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bendito y alabado sea Jesucristo. Ahí estaba este hombre que había sufrido en la tierra, que había padecido hambre, que había sufrido, aleluya, dolores, ansiedad por las llagas, la enfermedad que tenía, pero ahora estaba, dice la Biblia, en el seno de Abraham, un lugar apartado, un lugar cuidado por Dios, ahí en las entrañas de la tierra. Ahí estaba el seno de Abraham en aquel tiempo, y ahí, muy cerca de ahí, pero en un lugar, en una zona totalmente inhóspita, una zona llena de tormentos, ahí se encontraba este hombre rico. Ahí estaba. Dice entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Se habían acabado los banquetes, se había acabado la fiesta, la felicidad, y ahora este rico que no tenía a Dios estaba sufriendo las llamas eternas, estaba en un lugar inhóspito, en un lugar solo, en un lugar donde Dios no está. Y ahora dice la Biblia que ve de lejos a Abraham y le habla, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Este hombre que no tuvo compasión de Lázaro en los días de su esplendidez, en los días de su riqueza, ahora le estaba diciendo a Abraham que enviara a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una sed intensa. Ahí donde están las llamas de fuego no hay agua. Ahí este hombre estaba sufriendo la intensidad de la sed, la intensidad, aleluya, de la muerte eterna. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¡Qué alegría! Que Lázaro pudo salvarse, que su miseria no fue eterna, que su miseria de pan, que su miseria de salud no fueron eternos, sino que ahora gozaba en la presencia misma de Dios. Ahí estaba, bajo el cuidado de Dios, ahí estaba protegido eternamente por Dios, se había salvado. Aquí la Biblia nos sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, desde el 25, repito: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también tus males, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¡Qué tremendo! En ese lugar, en las entrañas de la tierra, antes de que viniera Jesucristo a morir por todos en la cruz del Calvario, en esas entrañas se encontraba lo que era el seno de Abraham, un lugar donde iban a parar los espíritus. Había dos secciones, una sección donde estaba el seno de Abraham, guardado por Dios, y otra sección donde estaba este lugar envuelto en llamas, es decir, el infierno mismo. Ahí había una cima que separaba ambos lugares, y ahí, en ese lugar donde estaba sufriendo esas llamas este hombre rico, había gente. Por eso dice aquí la Biblia: vosotros no pueden pasar para acá, ni los de acá pueden pasar para allá. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque la gente dice que no hay vida después de la muerte, pero después de la muerte sí hay vida, porque la muerte no es otra cosa más que la separación del espíritu del cuerpo. Es decir, que cuando uno está muriendo, el espíritu empieza a salir del cuerpo, empieza a abandonarlo, empieza a salir del cuerpo. Cuando sale totalmente el espíritu del cuerpo es cuando decimos que la gente muere. Y lo que realmente lloramos a un ser querido cuando éste muere es solamente el cuerpo inerte, el cuerpo que ya no escucha, el cuerpo que no siente, el cuerpo que prácticamente está muerto y, como dice la Biblia, tiene que volver al polvo de la tierra. Pero cae del espíritu. Aquí vamos a regresar otra vez al 22. Dice la Biblia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, que si nosotros ahora morimos en Cristo, en el momento de la separación del espíritu, al momento que abandona el cuerpo, ahí hay ángeles, porque Dios ya sabe que en ese momento estamos muriendo. Ahí hay ángeles que están esperando nuestro espíritu para llevarlo a la presencia de Dios. Y hoy en día ya no tenemos que ir al seno de Abraham, porque el seno de Abraham ya no existe. El seno de Abraham fue levantado cuando Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario y estando muerto en la tierra los 3 días, en espíritu, dice la Biblia que en espíritu visitó este lugar, visitó el infierno. Y cuando subía, dice la Biblia, que trajo cautiva la cautividad. La cautividad es esa, el seno de Abraham, donde estaban los espíritus, aquel día resguardado por Dios hasta que se cumplieran los tiempos. Pero cuando Jesucristo resucitó, y en espíritu, dice la Biblia, él estando su cuerpo muerto aquí en la tierra, pero su espíritu vivo, fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados allá en el infierno. Y cuando subió, dijo que se trajo cautiva la cautividad. Bendito y alabado sea Jesucristo. Esa parte llamada seno de Abraham ya no existe. Hoy existe la nueva Jerusalén, donde hoy los espíritus, es decir, los que mueren en Cristo, cuando estos abandonan su cuerpo, los espíritus ya no van al seno de Abraham, sino que van a la nueva Jerusalén, directamente al tercer cielo donde está Dios. Pero ¿van solo? Claro que no, sino que van o son transportados por los ángeles, como le sucedió aquí a Lázaro. Cuando él murió, dice que estaban los ángeles, y aún dice la Biblia, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Cuando uno muere, el espíritu es transportado por los ángeles a la presencia de Dios. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? Ahí mismo en el versículo 22, y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, que muere el rico, se empieza a separar su espíritu de su cuerpo, el espíritu suyo empieza a abandonar de su cuerpo, pero no hay ángeles. ¿Por qué? Porque él no tenía a Dios, él nunca clamó a Dios, él no estaba en comunión con Dios, por lo tanto él estaba totalmente solo. Y murió también el rico y fue sepultado. Es decir, que su espíritu abandonó su cuerpo, pero no habían ángeles para transportar su espíritu. ¿Qué había entonces? Habían demonios. Los demonios que están aquí en la tierra. Ahí estaban los demonios, y esos demonios lo transportan al infierno. Por eso él dice ahí: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a